Hoy tenemos una mujer especial. Sí, una mujer que tiene una vida increíble. Increíble. Muy intensa. He intentado resumir mucho, pero creo que va a ser largo. Pero bueno, tú cuando veas que eso, pues me cortas. Estoy hablando de una mujer que a lo mejor así, pues como siempre, por su nombre real, pues no se conoce. Pero bueno, quizás sí. Se llama Joanne Rowling. Más conocida como J.K. Rowling. Ahora sí. Ahora sí. Que es la autora de la saga de Harry Potter, que en inglés es Potter, que me resulta muy feo. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Suena peor, es verdad. Bueno, para nosotros sí, a lo mejor a ellos oír Harry Potter dirán esto que es, Sí, ¿no? también les sonará raro, claro. Bueno, esta mujer que nació en julio del 65, es decir, tiene 50 años, se llama Joanne, pero a ella le gusta que le llaman Jo, nada más. Pero ponerse la K, que no significa nada en su nombre, fue porque cuando empezó con la primera edición de sus libros, pues la primera edición de su primer libro, pues resulta que la editorial le dijo que un libro escrito para niños, así adolescentes, y por una mujer que no iba a tener ningún éxito. Fíjate. Porque las mujeres parece ser que no son capaces de escribir para jóvenes. Debe ser que el hombre este lo pensó y entonces pues le obligó a ponerse esas siglas, esa JK, que en realidad pues eso, no se sabía lo que era, pero daba pie a pensar que era un hombre el que escribía. Y entonces pues por eso ella hizo esto, pero que ella aclara que la K no significa nada. Ya. Así que bueno, la cuestión es que ella nació en un pueblecito que se llama Jade, en Gloucestershire, en Inglaterra. Su padre se llamaba Peter y su madre Anne. También tuvo una hermana. Cuando era niña ya ella empezaba a disfrutar escribiendo historias fantásticas y cuenta que se las leía a su hermana, que tiene el recuerdo de cuando se inventó una historia de que su hermana se caía en una conejera y que allí los conejos la alimentaban, en fin, esas locuras de la criatura. Y también dice que empezó a escribir pues cuando tenía 5 años o 6, sobre un conejo también que se llamaba Rabbit, que tenía sarampión, en fin, esas cosas, ¿no? De la fantasía de la niña. Pero bueno, ahí ya empezó a verse que ella lo que era su vida era el escribir. Cuando era adolescente, pues su tía abuela le enseñó unos libros de la autobiografía de una escritora que se llamaba Jessica Mitford, y entonces esta mujer se convirtió en la heroína de Rowling y leyó todos sus libros. Luego, en su adolescencia, dice que uno de sus personajes de Harry Potter, Hermione, dice que esta chica, una de sus personajes, Hermione, que no sé, ya te digo, dice que es un poco una caricatura de ella misma cuando tenía 11 años, pero que no está particularmente orgullosa de cómo era. Ya. Bueno, muchos de sus personajes están basados en un profesor, en compañeros de sus estudios. Cuenta que uno tenía un coche y tal, y ella se basó en ese coche para hacer uno en la serie de sus libros, etcétera. Es decir, que ella pues ha ido metiendo un poquito de lo que conocía dentro de esta historia tan mágica de la escuela de magia, ¿no? Bueno, ella quiso entrar en la Universidad de Oxford en el 82, pero no la admitieron. Y entonces lo que hizo fue matricularse de una doble titulación en filología inglesa y clásica en la Universidad de Exeter. Con un año de estudios en París también, pues ella se mudó a Londres y allí empezó a trabajar como secretaria bilingüe en Amnistía Internacional.
En junio del 90, mientras viajaba en un tren que se retrasó 4 horas desde Manchester a Londres, fue cuando surgió en su mente la historia de la escuela de magos. Quizá por eso se entra en la escuela por medio de una estación. Digo yo debe que ser, sería debe eso ser. lo que Sí, le inspiró la idea. Dice que no sabe cómo, dice no puedo decir por qué o qué la desencadenó, pero vi la idea de Harry y de la escuela de magia de una forma muy explícita. Se le encendió la bombillita. Pues sí, fíjate. Justo ahí. Y nada, entonces empezó, claro, a escribir y luego pues primero fue el personaje de Harry y luego ya fue añadiendo pues todos los personajes hasta que... Pero durante esas 4 horas que su mente empezó a trabajar fue terrible porque cuando llegó a su apartamento empezó a escribir inmediatamente para que no se le fuera la idea. Bueno, luego en diciembre de ese mismo año pues murió su madre de esclerosis múltiple y entonces ella escribió dentro de la historia de Harry Potter de una forma pues metió allí el fallecimiento de algunos de los personajes y entendía la forma como se encontraba Harry Potter en ese momento. Sí. En fin, creo que como todas las personas, y me incluyo, aunque yo el nombre de escritora es demasiado grande para mí. No, para nada, para nada. Pero todas metemos mucho de nuestro entorno, de nuestra vida, de gente que conocemos, por supuesto, dentro de las historias que escribimos, y ella, como es natural, pues también lo hizo. Y reflejó pues su estado de ánimo en algunos de estos detalles, ¿no? Sí. Bueno, después de esto, ella se mudó a Portugal, a Oporto, y allí trabajaba como profesora de inglés en una academia de idiomas. Allí conoció a Jorge Arantes, que era periodista, y se casó con él en 1992. Su hija nació en el 93, en julio del 93, allí en Portugal. Y ese mismo año la pareja pues se separó, el matrimonio se separó. Y entonces ella se trasladó con su hija a Edimburgo, a Escocia. Y allí es donde vivía su hermana. Resulta que en el 94 se ve que este señor, el Jorge Arantes, no la dejaba tranquila y ella solicitó, por favor, una orden de alejamiento de este hombre. Se ve que estaba muy agobiada. Total, que ya después de mucho jaleo, por fin en el 94 se pudo divorciar definitivamente de él. Bueno, ella estaba escribiendo El prisionero de Azkaban dentro de su serie de libros y sin empleo, la pobre, viviendo del beneficio que le otorgaba el Estado, pues completó su primera novela y escribiendo en varios cafés, porque ahí iba la pobre a escribir, porque mientras su hija dormía, pues ella escribía, porque la niña solo se dormía si iba de paseo. Y entonces en una entrevista que en 2001 dijo que había rumores de que escribía en los cafés porque en su apartamento no había calefacción, y ella dijo que no, que ella no era tan tonta como para alquilar un apartamento sin calefacción en Edimburgo en pleno invierno, claro. Estos son detalles que me han hecho gracia, pero ya te digo que es tremendo. Bueno, la demanda de divorcio totalmente efectiva fue en el 95, que le costó mucha lucha. Bueno, el manuscrito de Harry Potter y la piedra filosofal lo terminó a máquina, en una vieja máquina de escribir en el 95, y entonces pues una de las lectoras de una revista pues le dijo que estaba muy bien y la animó. Ella leyó solo 3 capítulos, pero la animó, y entonces ya la puso en contacto con un agente literario, Christopher Little Library Agentes, y allí aceptaron a Rowling en una búsqueda en esa búsqueda que tenía de editor, y el libro pues fue a 12 editoriales,
las cuales lo rechazaron todas, y un año más tarde finalmente fue aprobado y le dieron un adelanto de 1.500 libras. Un editor que se llama Barry Cunningham, y la editorial fue Bloomsbury. Era una editorial pequeñita de Londres. La decisión de publicar el libro aparentemente fue porque la hija de este señor, de Cunningham, que tenía 8 años, leyó el primer capítulo y le dijo: papá, yo quiero seguir leyendo. Es decir, ya le interesó. Sí. Y entonces esto hizo que el hombre pues lo editara y lo publicara. Cuando este libro llegó a Estados, en principio le dieron por este libro en el 97 una beca de 8.000 libras. Luego el libro fue subastado, su venta en Estados Unidos, y resulta que fue ganada por un tal Scholastic Inc. por $105.000. Claro, cuando ella supo que le habían otorgado $105.000 por su novela, dice que casi se murió. Casi le da algo. Pues sí, la verdad. En el 97 pues fue publicada La Piedra Filosofal con 1.000 copias impresas. 500 de ellas fueron distribuidas por bibliotecas, y luego, después del éxito que tuvieron los libros, esas copias, fíjate tú, se han vendido, esas 500 copias que distribuyeron fueron vendidas desde 16.000 a 25.000 libras cada uno. Ahí es nada, ¿eh? Madre mía. Luego, 5 meses más tarde, ganó un primer premio de libros para niños. En fin, esto fue concedido por la empresa Nestlé. Y luego de una larga serie de muchos premios sobre libros infantiles, pues en diciembre del 99, pues su tercera novela ganó el premio al mejor libro infantil, convirtiendo a Rowling en la primera persona en ganar 3 veces este mismo premio. Y más tarde pues retrasó el lanzamiento de su cuarta novela para permitir que los libros fueran apreciados por el público, que les diera tiempo a leerlo, ¿no? Claro, a digerirlos. Luego su cuarto libro fue Harry Potter y el Cáliz de Fuego. El Cáliz de Fuego, pues fue simultáneamente publicado en Reino Unido y en Estados Unidos, y batió récord de venta en ambos países. Fíjate tú, aproximadamente 372.775 copias del libro fueron vendidas en un solo día en Gran Bretaña. Fíjate tú, oye, qué maravilla. Récord total, El hombre, yo lo digo. Qué envidia. Sí, qué envidia, además. Cuando estaba a mitad del cuarto libro, me di cuenta de que había un serio fallo argumental, dice. Pasé por uno de mis momentos más oscuros con este libro y reescribí un capítulo 13 veces. Que ya es decir, eso, como digo, quien hemos escrito algo sabemos lo que significa repetir un mismo capítulo tantas veces. Dice, aunque nadie que lo haya leído puede darse cuenta de qué capítulo es, por supuesto, claro. Entonces fue nombrada en el 2000 como premio escritora del año en los premios británicos, ¿no? Hubo una espera de 3 años hasta el lanzamiento del Cáliz de Fuego y la quinta novela, que fue La Orden del Fénix. En fin, voy a ir resumiendo porque me estoy alargando demasiado. Hubo una espera de otros 3 años, como digo, para poner este libro en marcha, y luego dice que La Orden del Fénix ha sido su libro más corto, y sabía que se había quedado sin energía, la pobre, cuando llegó al final. Después El Misterio del Príncipe, pues fue en el 2005. Sí. Y el sexto, ese fue el penúltimo. Las Reliquias de la Muerte. Las Reliquias de la Muerte ha sido su
su último libro, que es el 7º. Claro, por eso te digo que el anterior, El misterio del príncipe, era el penúltimo. El penúltimo, sí. Sí. Bueno, esta marca registrada global está valorada en 7.000 millones de libras. Y los últimos 4 libros se han marcado récords como los libros más rápidamente vendidos de la historia. La serie, con un total de 4.195 páginas, ha sido traducida a unos 74 idiomas. Los libros de Harry Potter también han sido reconocidos por despertar el interés en la lectura entre los jóvenes en una época en que prefieren utilizar su tiempo pues para ver televisión, navegar por internet, etcétera, claro, en lugar de leer. Entonces, pues esto, pues la verdad es que se le puede dar el mérito que ha tenido esta mujer de despertar el afán de lectura en la gente joven. En el 98, Warner Brothers compró los derechos para realizar las películas de sus primeras novelas, y así pues ella participó también al escribir los guiones. Los guiones de sí, las películas, y para que todo estuviera perfectamente calculado y tal, para seguir haciéndolo, ¿no? Ajá. Bueno, ella misma intervino en la elección de los protagonistas, Daniel Radcliffe, que era Harry Potter, Emma Watson, que era Hermione, la chica que hemos hablado antes, Rupert Grint, etcétera. Y también le pidió a Coca-Cola, que fue la que venció en el concurso de proveedores de la serie, que donase $18 millones a una fundación estadounidense que era para niños pobres y también para otros programas caritativos. Sí. Bueno, ella es una mujer que se ha preocupado, puesto que ella ha sido pobre, ha sido madre soltera y pobre, que ya ves que le he dicho antes que vivió un poco de las subvenciones del Estado. Pues ella siempre se ha preocupado de que la gente pobre tuviera una ayuda, ¿no? Sí. No planea escribir un 8º libro. No ha dice... declarado: no puedo decir claro, que jamás lo escribiré, pero en principio no lo dice que de momento no, como que no. No. Yo creo que ha terminado un poco sobre hartita. Harry Potter, sí. Bueno, ha hecho otros libros infantiles, también ha escrito otras, ha escrito otras novelas para personas mayores, sí, pero su primera novela para adultos se llamaba Una vacante imprevista, con críticas bastante desfavorables algunas, otras mejor. Pero en 2012 la BBC, la televisión británica, pues dijo que iba a hacer una miniserie basada en esta novela. Ella también escribe bajo otros seudónimos. Uno de ellos es Robert Galbraith, y escribió un segundo libro para adultos, El canto del cuco, que parece ser que se mete un poco en el género negro, y que la novela salió en el 2013 con buena acogida por parte de la crítica, en este caso, y que reconoció ella que era la autora. Ajá. Forbes, lo que nos dice quién es más rico y más pobre. Sí, la revista Forbes, sí. La revista Forbes. Correcto. Dice que es la primera persona en ganar en un año $1.000 millones. Por escribir libros. Sí. Y está dentro en el ranking de personas más ricas del mundo, es el número 1062. Bueno, no está mal. Hombre, yo me gustaría estar también, pero aunque fuera la última. Bueno, no tanto, porque sinceramente para vivir se necesita muy poquito. Claro. Lo que pasa es que nos han creado
esta sociedad o lo que sea nos han creado tantas necesidades que en realidad no necesitamos. Diremos aquello, aquel dicho, ¿no? Y aquella cita que viene muy bien. El dinero no da la felicidad. No, pero dicen que no hace la felicidad, pero la compra hecha. Pero ayuda un poquito, sí. Claro, sí, hombre, no es lo mismo pasar una enfermedad siendo pobre que siendo rico. Está claro. Eso por supuesto, aunque hay que tener medida en todo, ¿no? Bueno, esta mujer en el 2001 volvió a contraer matrimonio con un señor que se llama Neil Michael Murray, que es anestesiólogo, que también fue su segundo matrimonio para ella y para él, y de allí tuvo un hijo que se llama David. Después tuvo otra hija que se llama Mackenzie. Y ahí va, pues, esta nació después de estrenar El misterio del príncipe. Como digo, ella es una mujer que se preocupa por los que menos tienen y fundó en el 2000 un fideicomiso que emplea su presupuesto anual de 5,1 millones de libras para combatir la pobreza y la desigualdad social. Él mismo también dona a organizaciones de ayuda a los niños, a familias monoparentales y a la investigación de la esclerosis múltiple. María José, hemos de dejarlo aquí. Me dicen que hemos sobrepasado ya. Pues ya está. Y con creces nuestro tiempo. Simplemente dar un poquito la sensación de que esta mujer, pues no solamente es rica, dice que también hay que pensar en los que menos tienen, porque ella tiene más de lo que necesita. Y me parece estupendo esta reflexión. Primero me gustaría hacer una pequeña retrospectiva y hablar sobre lo que ha sido el Internet en nuestras vidas. En los años 90, cuando surgió, todos lo vimos como el medio más poderoso que había existido en la historia de la humanidad para traer la democracia absoluta al mundo libre. Entonces, fue algo muy, muy revolucionario. Pero, ¿qué hicimos con ese poder? Con el pasar de los años, el conocimiento absoluto, toda la información estaba a nuestras manos y lo único que hicimos fue convertir el Internet en nuestro patio de recreo y en un lugar en el que chismear. Entonces, creo que esa perversión de este poder es lo que nos lleva al tema del día de hoy, donde J.K. Rowling, por afirmar un hecho científico y biológico, la están quemando en la hoguera, pero ahora es una hoguera digital, ahora son linchamientos digitales. Todos sabemos que Twitter es como lo peor de Internet, donde están todos los chismes, que hay bastantes tweets que pretenden generar polémica, pero vamos a centrarnos en los dos que yo considero que desataron el caos, los que trajeron el infierno a su vida, que son los más polémicos y los más recientes. El primero dice así: vístete como quieras, llámate como quieras, acuéstate con cualquier adulto que te lo consienta, vive la mejor vida en paz y seguridad, pero obligar a las mujeres a dejar sus trabajos por afirmar que el sexo es real. Este es el primer tuit y me gustaría conocer la opinión que usted... Realmente yo siento que lo único que hizo ella fue expresar su opinión, ¿no? Expresar su opinión y apoyar a esta persona que, bueno, de una u otra manera se vio afectada y perdió su empleo por esta situación, ¿no? Yo creo que hay un trasfondo de este primer tuit. Hay que leerlo, lo voy a leer desde un portal de noticias que lo saca y ponen: J.K. Rowling se volvió tendencia en Twitter esta mañana por apoyar a Maya Forstater, una mujer que perdió su empleo por hacer público su desacuerdo a la ley inglesa que permite elegir libremente la identidad sexual en las credenciales de identificación. Aquí fue una noticia que tuvo una controversia bastante fuerte en Reino Unido por esta mujer Maya Forstater que pierde su empleo. Así la situación es de que primero fue este tweet y luego la escritora saca un segundo tweet. ¿Lo tienes ahí a la mano, Jorge? Claro que sí, amigo. Tengo el tweet más reciente que fue el que desató la controversia ahora sí a nivel global. Dice así: gente que menstrua. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien ayúdeme. Womben, Wimpun, Wumus. Estas palabras hacen una referencia a que está la autora intentando buscar la palabra mujer, que en inglés es women. Entonces ese sería su segundo tweet.
Pues bueno, creo que en el primero recibió una serie de ataques, ¿no? Y entonces pues llegó un punto en donde incluso pues todos los Potterheads y demás personas se le fueron a la yugular, incluidos los actores de las películas, de que pues sí tacha Rowling también, se sube al tren de lo políticamente correcto y sigue esta chica que interpretó a Hermione, que también igual pues se hizo como una división, ¿no? Una división de los que estaban con Rowling, o las que estaban con Rowling, y todos los demás que pues obviamente condenaron sus tweets. Y cabe mencionar que este tweet fue porque J.K. Rowling está a favor de que los vagones del metro que son exclusivos de mujeres se mantengan exclusivos para mujeres. Entonces eso fue lo que desató la polémica. Le dijeron que si alguien se considera mujer o se autopercibe como mujer, es mujer. Antes de entrar al problema, creo que es necesario que hablemos de conceptos básicos. Bueno, entonces, partamos definiendo lo que es el sexo. Ya, el sexo es lo que viene determinado por naturaleza, o sea, lo que está en tu ADN, sea en este caso femenino o masculino. El género es varón o mujer. Entonces, resulta que la polémica más grande de J.K. Rowling empezó en el 2019, en diciembre de 2019, cuando ella se refirió a el caso de Maya Forstater, no sé si se dice así, Forstater, una mujer que fue despedida de su trabajo en el Centro para el Desarrollo Global, donde ayudan así como a personas pobres, hay educación y todo, es como una entidad importante, donde esta chica Maya manifiesta su rechazo a la ley que permite elegir libremente la identidad sexual. Maya dice, los hombres no pueden convertirse en mujeres. Entonces ahora a esta mujer, por afirmar un hecho científico y biológico, la están quemando en la hoguera, pero ahora es una hoguera digital, ahora son linchamientos digitales. Pero esto respecto, por ejemplo, al caso de Karen White. Yo no sé si ustedes se enteraron o si lo leyeron alguna vez. Karen White es un hombre que declaró ser mujer frente al juez cuando fue acusado de violación. Un violador. Ahí en juicio. Y dijo, yo soy mujer. Sin estar operado, sin haber pasado por ningún tipo de psiquiatra o algún tipo de, digámoslo, counseling. Él declaró en ese minuto ser mujer. Y hay partes en el mundo donde tú no necesitas necesariamente una operación o haber pasado por un proceso hormonal ni nada, tú solamente puedes declarar tu género. Y lo metieron a la cárcel de mujeres. Y adentro de la cárcel, y quedó la cagada. Porque por supuesto, ¿cómo es posible? Entonces se vulneran todos los derechos. Entonces se habla de que al final la mujer vive la doble vulnerabilidad. ¿Cómo es posible que un hombre declarando ser mujer, entonces al final no se había respetado nada? ¿Cachai? Entonces las mujeres ni siquiera estamos seguras dentro de nuestro género, porque bajo este caso, el hombre también podría perfectamente ser parte, ¿ya? Sin ningún tipo de ¿cómo decirlo? De control. Es como, sí, bueno, soy mujer. Y el juzgado no era quien para decirle, no, usted no lo es. Él se declaraba mujer y lo metieron a la cárcel de mujeres, no mujeres. Es que yo creo que también hay que entender un poco el trasfondo de la propia autora. Como les comentaba, es una mujer que sufrió un altercado que terminó en violación. Es una mujer que fue madre soltera. Es una mujer que ha sacado adelante a su familia a través de su esfuerzo, y definitivamente creo que es una mujer que se siente orgullosa de ser mujer, ¿no? Que realmente siempre ha buscado el empoderamiento femenino, que siempre ha estado de acuerdo con levantar la voz, y que también ha estado siempre pues en pos de las libertades de cualquier otro grupo, ¿no?